Son más de 21,000 millones de pesos en 7 proyectos de producción de medicamentos en México, vinculado también con investigación clínica. Como saben, el objetivo del Plan México es producir más en México, lo que consumimos en México y también que nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones. Y el fortalecimiento de la industria farmacéutica en el país pues es muy importante. Desde hace ya tiempo y particularmente ahora, pues el concepto de soberanía en la producción de muchas cosas es muy importante. La soberanía energética y también lo que buscamos es que haya más producción de medicamentos en México, de tal manera que no dependamos tanto del exterior. Le pedí permiso a Tommy y me dijo que sí, en un sueño. Entonces ya, no me importa de qué raza sea, porque lo importante es que rescatemos a un perrito. Consulté con mi familia, no crean que nada más fue así consulté con mi familia y los invito a adoptar, adopten, ayúdenos. Un ser sintiente no es una mercancía, por lo tanto debe haber responsabilidad y corresponsabilidad para regular la reproducción de seres sintientes. Esa es parte de la responsabilidad humana que tenemos nosotros. Y voy a adoptar un perrito, espero cumplir con el protocolo. Es muy importante que se genere una cultura de la adopción. Adopta un ser sintiente en lugar de comprarlo. Cumplimos 2 años de la transformación, donde una mujer, compañera, la doctora y académica Claudia Sheinbaum Pardo, llega a ser la primera presidenta de México, donde sentimos gran orgullo, honor, porque una compañera esté al frente, y la vamos a acompañar con muchísimo gusto el domingo 10 de la mañana. Vamos a estar en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Sí, la vamos a acompañar. Y sobre me dices del destape de la diputada Delfina Pozos, ¿qué opina de que Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son y lo hacemos con toda la actitud, transmitiendo directamente desde las oficinas de Factor Radio aquí en el Paseo Bravo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Encantados de poder acompañarles una vez más, como todas las mañanas de lunes a viernes de 9:30 y hasta las 11 de la mañana, para seguir diciendo las cosas como son. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus celulares, computadoras, tablets, en sus casas u oficinas. Les recuerdo que esta transmisión pueden ustedes seguirla en vivo a través del Facebook Live y estamos también en las otras redes sociales. Síganos en Instagram, X antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa, así como las otras emisiones, pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. Síganos también en la página de internet de Prensa Escrita, que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, porque Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y el día de hoy le tengo uno de mis temas favoritos de la semana, porque hoy vamos a estar hablando de cine, de representación y por supuesto de derechos humanos y justicia social. Es que miren nada más el dato. Un estudio acaba de revelar que los animales que hablan son más comunes en el cine que las actrices mayores de 60 años, así como lo escuchan, más comunes los animales que hablan que las actrices mayores de 60 años. Y esto es verdaderamente un acto de violencia, de machismo, de discriminación y pues bueno, es una representación completamente sesgada de nuestra realidad. Hay gente por ahí que me dicen, bueno, pero si nada más es una película, ¿cómo va a ser nada más una película si a través de los medios de comunicación nosotros construimos un sistema de representación de la realidad? Ya lo veíamos hace unos años cuando este niño afrodescendiente con su pelo chino muy cerrado
se sorprendía en unas imágenes muy interesantes cuando veía en la película de Encanto de Pixar un personaje que se parecía a él y con la cara llena de lágrimas le dice a la mamá, mamá, ¿soy yo? ¿Cómo no se va a emocionar el niño si era la primera vez que veía a un personaje que compartía sus mismos rasgos dentro de la pantalla? Cuando los medios de comunicación no nos dan una representación justa, representativa de la diversidad de los cuerpos y de las geografías humanas, básicamente le están diciendo a la mayoría de la población, tú no existes. Este es un problema ético, filosófico, epistemológico, que se puede analizar desde muchísimas aristas y el día de hoy vamos a platicar un poquito de este tema. A ver, no es un secreto para nadie que en los últimos años Hollywood ha buscado una representación más amplia en términos de raza, género y también de orientación sexual. Recientemente hemos visto más películas protagonizadas por mujeres, por ejemplo, o en las que las personajes mujeres aspiran a otros objetivos que van más allá de un interés romántico, porque ese había sido el estereotipo en el que se les había encasillado durante buena parte de la historia del cine. Sin embargo, todavía hay muchas brechas que hace falta cerrar, ya que el rol de la mujer todavía está encasillado de diferentes formas, pero todavía hay estereotipos que las están hipersexualizando mediante esquemas completamente acartonados y que no corresponden con la realidad. Basta con reflexionar con el dato de que son más comunes los animales que hablan o los actores hombres que llevan por nombre Chris que las actrices mayores de 60 años. O sea, ya no hablemos de que hay más hombres que mujeres, hay más hombres que se llaman Chris. O sea, esto me parece que es un dato preocupante porque nos hace reflexionar no solamente sobre el sesgo, sobre la brecha, sino sobre la enorme magnitud de la brecha a la que estamos hablando. Pareciera que después de cierta edad las mujeres son desechadas por el cine comercial y que muy pocas consiguen mantenerse activas en la industria. Las pocas que lo hacen lo tienen que hacer relegadas dentro de esquemas en papeles que las limitan a ser la villana o la madre de la protagonista, ¿no? La abuelita tierna que aparece por ahí al fondo y que tiene muy pocos diálogos y que tiene muy pocos minutos a pantalla, sin que se les permita ya ser entes de acción con agencia libre y que encabecen, por supuesto, un hilo narrativo o un grupo de reparto. De este tema ya se ha hablado, por ejemplo, dentro de las mismas películas. Tenemos el caso de la película de body horror del año 2024, La Sustancia, en la que Demi Moore interpreta a una exestrella de los medios de comunicación que es reemplazada por una chica más joven. Ante su desesperación por recuperar su trabajo y su fama, ella recurre a un procedimiento sacado de la ciencia ficción que le permite habitar una versión más joven de sí misma. Aunque esto le va a traer consecuencias que van a ser terroríficas. La película impactó a la audiencia y a la crítica, tuvo por ahí muy buenos resultados, aunque los premios de la Academia lanzaron un contundente y también aterrador mensaje al nominarla primero al Oscar como mejor actriz, junto con Mickey Madison, que representaba la cinta de Anora, que también se llevó mejor película ese año, para luego darle el premio de mejor actriz a esta última, Mickey Madison, que es mucho más joven y recién empieza su carrera. O sea, lo que estaba diciendo Demi Moore, que además fue coproductora de la cinta que protagonizó La Sustancia, lo que ella estaba diciendo es: ante los medios de comunicación, las mujeres mayores somos relegadas porque hay una agenda de hipersexualización y dictadura de las juventudes eternas. Y básicamente lo que le contesta a la Academia es sí. Y mira cómo no nos importa, y mira cómo seguimos en el mismo esquema, y mira cómo no importa que hayas hecho una película extraordinaria, eso no va a cambiar. Es el tipo de mensajes que podemos ir leyendo entre líneas. Si le rascamos un poquito, prestamos atención a la entrega de este tipo de premios. Algo parecido sucedió con The Last Showgirl, que es protagonizada y también coproducida por Pamela Anderson y Jamie Lee Curtis. Ambas fueron símbolos sexuales de antaño y aquí interpretan a dos bailarinas veteranas de un show que está a punto de cerrar.
En la película se aborda la forma en la que las mujeres son explotadas por su imagen y luego son dejadas a un lado sin miramientos cuando empiezan a envejecer, como si fueran nada más que objetos. Y no es que no haya casos de mujeres de esta edad que se mantengan activas, pero hay que señalar que para lograrlo deben someterse a cirugías y a tratamientos para seguir tratando de verse lo más jóvenes posibles. Esto nos hace que aunque la vejez de pronto sea representada, es una vejez que está diluida, está descafeinada, no es una vejez realista, porque vemos a mujeres viejas que no tienen canas o que tienen las canas perfectamente platinadas, que casi no tienen arrugas, que se mantienen súper delgadas y hacemos como que vivimos en un mundo donde las arrugas, las estrías y la celulitis no existen. Esto, por supuesto, no nada más es un tema de problemática en los medios de comunicación, porque después se traslada a los problemas de salud mental. Claro, las personas vivimos desesperadas y deprimidas porque el cuerpo que vemos cuando nos miramos en el espejo no corresponde al que nos venden los medios de comunicación que deberíamos tener. Y bueno, esto lo podemos ligar también con que tras la revelación de las primeras imágenes de la nueva adaptación cinematográfica de La Odisea por parte del afamado cineasta Christopher Nolan, pues recientemente circuló en redes sociales un close-up de Anne Hathaway durante una escena dramática y la comparación con otras escenas similares que hizo la actriz en el pasado. El comentario iba apuntado a cómo el uso de Botox ha reducido considerablemente las líneas de expresión facial de la actriz y cómo esto ha afectado al realismo de sus interpretaciones. Cabe mencionar que Anne Hathaway está todavía muy lejos de cruzar esta línea de los 60 años. Ella tiene apenas 42, pero ya se ha visto obligada, orillada, porque hay que decirlo así, a formar parte de este tipo de procesos. Esto abre una clara ventana a la doble moral del público y de la industria, porque primero ejercen una presión social terrible sobre estas mujeres que participan en los medios de comunicación, donde prácticamente les están prohibiendo envejecer y luego las atacan cuando ellas solamente están haciendo esto, a lo que la violencia sistemática las ha orillado. O sea que para el sistema patriarcal, básicamente, las mujeres, si envejecen, están mal. Y si no envejecen, también están mal. Es parte de la violencia sistemática con la que tenemos que tratar de luchar hoy en día, porque no podemos seguir permitiendo que los medios de comunicación manipulen así nuestra percepción de la realidad y, por supuesto, nuestra salud mental, porque ya vimos que todo esto está relacionado. Por ejemplo, cuando se realizó la reciente Top Gun Maverick, Tom Cruise volvió a interpretar a su icónico papel del año 86, aunque no fue así con su coestrella Kelly McGillis. Y cuando los medios de comunicación le preguntaron que por qué ella no volvió a la franquicia, lo dijo así de sencillo: oye, a ver, es que yo sí soy una persona normal, yo sí envejecí, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el personaje de la tía May en las diferentes versiones del Hombre Araña, que pasó de ser una tierna viejecita en la versión 2000era de Tobey Maguire a una mujer más madura en el caso de la posterior adaptación donde sale Andrew Garfield, y posteriormente a una mujer joven que es incluso sexualizada dentro de la trama en las versiones más recientes del universo cinemático de Marvel. También es necesario mencionar que estos casos pertenecen al cine comercial, porque bueno, en el cine independiente es un tema completamente aparte, pero es mucho más difícil de rastrear, es más difícil sacar la estadística, no es tan visible y no es tan conocido además por el público en general, pero es ahí donde podemos encontrar algunos ejemplos de mayor diversidad. Recientemente, por ejemplo, ya estuvimos hablando en este programa sobre O Último Azul, que habla de lo que ocurre cuando la sociedad decide que los ancianos ya no son útiles por tratar de priorizar la productividad. En esta ciencia ficción distópica latinoamericana, que no está tan lejos de la realidad, vemos cómo las personas viejas son físicamente desplazadas para vivir en colonias que están apartadas de la ciudad. Esta película ya ha pasado por grandes festivales, incluyendo el Festival Internacional de Cine de Berlín y también el de China, y ya se estrenó en México hace
2 semanas, así que le invito a usted a que asista para ver esta extraordinaria película que propone además algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta también es una buena ocasión para recordar una película mexicana, porque O Último Azul es brasileña, pero hay una película mexicana reciente que no solo cuenta con la participación de una actriz mayor, sino que la coloca como protagonista, y es una actriz mayor que va más allá de las interseccionalidades típicas. O sea, por ejemplo, hay veces que sí vemos a una mujer mayor, pero es una mujer mayor blanca, por ejemplo, o es blanca, delgada, de clase media alta, por poner un ejemplo. Es mucho más difícil encontrar la representación en las otras interseccionalidades cuando estamos hablando, por ejemplo, de una mujer que además de ser mayor es pobre o es indígena o es homosexual, por poner algunos ejemplos. Y una película que es un poco más realista en términos de representación es la cinta No nos moverán, del año pasado, dirigida por Pierre San Martín y protagonizada por Luisa Huertas, que bueno, hay que decirlo, Luisa Huertas, además de ser una extraordinaria actriz que incluso forma parte de la Compañía Nacional de Teatro, se parece un poco más a la mayoría de las mujeres de la tercera edad en México. O sea, no es una abuelita sacada de un cuento de hadas europeo, es una mujer de verdad, con sus arrugas, con sus lunares, con sus canas, y esto, hay que decirlo, también es hermoso. La película ofrece una mirada a los recuerdos que albergan los sobrevivientes de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que también estuvimos recordando recientemente con la lectura de un fragmento de La Noche de Tlatelolco por parte de Elena Poniatowska. Esta película es extraordinaria, se llevó el Ariel a Mejor Actriz y a Mejor Guión Original el año pasado aquí en los premios que se entregan como parte de lo mejor al cine mexicano. Les invito a que la vean porque es una de las mejores películas de los últimos años y desafortunadamente pues no cuenta con tanta visibilidad o representación. Es necesario un cambio en la forma en la que se hace el cine, pero para esto hay que cambiar también la forma en la que nosotros lo vemos. Nosotros como audiencia tenemos que abrirnos ante otro tipo de narrativas, tenemos que aprender a aceptar el cuerpo, el paso del tiempo y a valorar la presencia de las actrices a cuadro por su poder interpretativo y no por su físico o por su capacidad de sexualizarse para el consumo masculino. Hay que exigirle a los grandes estudios una mayor y más justa representación, pero también hay que reconocer que el cine de Hollywood nos vende eso porque sabe que es lo que las tendencias culturales indican y lo que el público en general quiere ver, creando así, bueno, un enorme círculo vicioso. ¿Qué podemos hacer entonces? Tan sencillo como lo siguiente: si usted ve en cartelera una película protagonizada por una mujer, sobre todo por una mujer mayor, váyala a ver. Si le aparece en su catálogo de streaming, hágale clic. Por el amor de Dios, no nos quedemos con las mismas opciones de siempre. Y mira, acá es igual que en la política. No debemos quedarnos con las mismas opciones de siempre, ni en la boleta electoral, ni tampoco en la cartelera de cine. Bueno, hasta aquí el tema de la bienvenida, pero quiero por favor escuchar su opinión. Escríbanos a través de las redes sociales qué otras películas protagonizadas por actrices mayores conocen ustedes o les parece que les hace falta más difusión para que la gente se acerque también a verlas. Y bueno, mientras ustedes nos escriben en las redes sociales, vamos a pasar con la primera colaboración del día de hoy, porque ya tenemos aquí en la línea al maestro Gustavo Santín, que es el rector del Instituto Universitario Puebla, y nos comparte el día de hoy, como todas las semanas, su columna de las cartas a Gracia, donde estaremos hablando un poco más de la evolución en la situación del CENTE, la huelga y toda la polémica que se ha armado últimamente en la Ciudad de México y en Oaxaca. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Ricardo, buen día. Saludos. Qué gusto tenerlo por acá una vez más. Adelante, por favor. Bueno, ya lo señalabas con toda claridad. La carta pretende vincular algunas generalidades en torno al movimiento de huelga de la CENTE, no del CENTE, de la CENTE,
Ujú. ¿Sí, bueno? Consultar el índice de confianza Ok. y por otro, consultar el índice de confianza en materia de educación pública básica. Bueno, como todos sabemos o intuimos, el movimiento de la gente no es estrictamente salarial ni en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Si bien es cierto que comparten muchos agravios con el resto del magisterio nacional. Ahí mencionamos algunos, pero también es necesario recordar que la lideresa de la sección 22 señalaba hace 2 días al- ante los micrófonos y ante sus compañeros que el movimiento de la gente tenía un carácter político. Ok. Los movimientos tendrían tendrían un par de clasificaciones, o serían estrictamente por la defensa de los derechos de las y los trabajadores, o serían, y ahí tendrían un carácter sindical, o serían por la toma del poder político. Y entonces la gente tendría que convertirse en lo que en ocasiones ya manifiesta, en un partido político. ¿Por qué? Porque ante los sucesos de indignación que provoca el bloqueo de las carreteras, pobladores de Mitla se hartaron y tuvieron una manifestación que no amerita ser seguida, pero que estaría muy en consideración si se toma en cuenta las afectaciones. O sea, nadie justifica una balacera de pobladores eh, lastimados por la coordinadora para levantar un bloqueo. Pero esto se da porque las autoridades no hacen su trabajo. Y el índice de confianza que el 26 de mayo publica el INEGI, nos daría cuenta de que en algunos renglones que solamente el 14% de las escuelas y de las y los niños habrían manifestado inconformidad con relación al ciclo escolar, al cumplimiento del calendario del ciclo escolar. Si ponderáramos esto contra los anuncios de huelga, pues podríamos inferir, aunque la relación es indeterminada, que tan solo ese porcentaje habría suspendido clases en las ocasiones en las que la gente anuncia sus paros y si extrapoláramos, pues no habría afectaciones más que a ese 14% de las escuelas, Ricardo. Muchísimas gracias por su colaboración, maestro. Oiga, yo aquí quisiera preguntarle, ante la posibilidad que nos plantea de que se constituyera ya oficialmente la CENTE como un partido político, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para nuestro país? ¿Sería acaso más poderoso como organización o sería también a lo mejor un poco más fácil regular las acciones de este grupo? Bueno, las acciones de la coordinadora han sido solapadas por las autoridades y al reconocerse como una organización política, pues tendrían que cambiar sus reglas del juego. Uh-huh. El control y la lucha de la CENTE originalmente allá por los años 70 era en torno al combate al charrismo sindical. Ok. Y buscaban la democracia.
Ajá, la democratización. Bueno. Ay, perdón, maestro, creo que lo estamos perdiendo. Ya se cortó. Bueno, pero nos estaba acá platicando el maestro Gustavo Santín de los objetivos iniciales de la CENTE en el contexto en el que fue creada, de cómo tenía el objetivo de regular sindicatos y también buscar la democratización del acceso. Pero antes, Carlos Longitud y otros de ese mismo talante. Perdón, maestro, lo perdimos tantito. ¿Podría repetirnos esto último una vez más? Es que creo que tuvimos mala señal. ¿Y lo perdimos otra vez? Hay una disculpa, es que tenemos ahí mala señal con el enlace telefónico. Pero bueno, les invito también a ustedes a que consulten la columna del maestro Gustavo Santín, La Carta Gracia, porque son impresionantes los datos. Miren nada más, de acuerdo a la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2025 publicada por el INEGI el 21 de mayo del 2026, el 69% de la población usuaria de educación pública obligatoria se declararía satisfecho con el servicio, un poco más de 2 de cada 3, pero el 84% afirman que se cumpliría con los días de clase. Maestro, perdón, ¿ya lo tenemos por aquí una vez más? Bueno. Estoy bloqueado por una manifestación que va por la 16 de septiembre. Ah, ok. Y justamente estamos hablando de manifestaciones también de maestros, ¿o cuál es el grupo que está manifestándose el día de hoy aquí en la ciudad de Puebla? No lo sabría, Salieron del Parque Juárez, me parece. Sí, yo escuché que iba a estar por ahí bloqueada una parte de la calle del Boulevard Héroes del 5 de Mayo para que también aquí nuestros radioescuchas tomen sus precauciones. Me parece que ya tenemos un poquito de mejor conexión. Bueno, estábamos recordando que la lucha de la CENTE es por democratizar el proceso de elecciones y de representación que ellos tenían. Se manifestaban en contra de Carlos Longitud Barrios y otros caciques que habían capturado al CENTE. Ahora Cepeda está regresando por sus fueros y lo mismo, violando los estatutos, es senador y secretario general de la organización. Entonces, pero es necesario recordar que la evolución y la alianza que tiene la CENTE con los grupos populares, fundamentalmente en las zonas de Oaxaca, pero también en Chiapas y en Guerrero, le han dado una fuerza regional importante. Sin embargo, sigue siendo minoritaria en cuanto a la presencia que tiene con los diferentes maestros y maestras de la República Mexicana. Muchísimas gracias por su tiempo, su colaboración, maestro. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales para que le siga el auditorio? GustavoSantin.com, Ricardo. Le agradezco mucho. Nos escuchamos por acá la semana que viene. Gracias. Hasta luego, buen día. Pues ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración del maestro Gustavo Santín, rector del Instituto Universitario de Puebla, con el que estuvimos platicando sobre la situación actual de la CENTE, las amenazas de huelga y también el desalojo que ocurrió de manera violenta a través de los balazos que estuvieron tirando pobladores de Oaxaca para desalojar a los maestros del bloqueo. Es un tema que seguramente seguirá dando de qué hablar a lo largo de la semana y claro que aquí en Factor Radio le vamos a dar continuidad. Por favor, escríbanos su opinión aquí a través de las redes sociales, si considera que sería positivo, negativo o cuáles serían las consecuencias de que se estuviera constituyendo la CENTE
como un nuevo partido político. Acuérdense que aquí la opinión más importante es la de ustedes. Entonces vamos armando la polémica, el debate y la remambaramba. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte, pero en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Por favor, no le cambie. Puebla vive la pasión del fútbol. Este lunes 8 de junio a las 8 de la noche, Perú y España se medirán en el Estadio Cuauhtémoc. Vive la emoción de ver en acción a la campeona de Europa y una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo mundialista. La pasión, la emoción y el mejor fútbol se viven en Puebla. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos ahora y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Gobierno del Estado. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarle. Aquí en Factor Radio estamos bien y de buenas, porque ya contamos con la presencia en la línea del maestro Paco Fraile, analista político, para su colaboración de esta semana. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Yo bien y de buenas. Excelente, me encanta. ¿Qué nos tiene preparado para el día de hoy? Mira, espero que todos de veras empecemos a tomar este concepto de la política y demás con un poco más de soltura, con menos rigidez, porque veo ya muy tensadas algunas conversaciones nacionales y hasta a veces estatales en que para descalificar al otro vamos al insulto, a la ofensa, hasta la mentada de madre propiamente, ¿no? Claro. Esto me parece a mí que es un gravísimo que se puede cometer. Mira, siempre he visto que cuando los de arriba se pelean, los que sufren consecuencias son los de abajo. Claro. No son otras las personas que tienen un dolor más fuerte que los últimos, precisamente los más débiles,
son los que al final de cuentas pagan las consecuencias de el no entendimiento entre los de arriba. Ha quedado claro, y pues es curioso, cómo el gobierno federal tomó la decisión al final de cuentas, pues así, con todas sus letras, de mandar llamar a Maru Campos como la persona responsable de lo que había sucedido en Chihuahua, y estamos hablando de que entró el ejército. Ojo, esto es lo importante. Entró el ejército a cumplir una función que era cerrar precisamente uno de los tantos productores de afectaminas. Y lo hizo con éxito. Oye, si acompañaban al ejército A, B o C personas, fundamentalmente la operación no la hizo ni estuvo bajo las órdenes de la gobernadora. Estuvo bajo las órdenes directas del Ejército Nacional. Y posteriormente se conoció que habían muerto unos agentes. Creo que este tema ha quedado zanjado. Creo que ya la Fiscalía General de la República en este punto ha dicho pues que no tiene delito que perseguir. Y de hecho no existe el delito. Porque lo que hizo la gobernadora fue que al recibir el recado del ejército mismo de que se iba a hacer esta intervención, pues dijo, pues adelante. Esto es muy importante porque volvimos un asunto político, tenso, de relaciones entre la Federación y el Estado de Chihuahua, volvimos un problema que creo que no debemos de tener entre los mexicanos. Yo sigo creyendo en la Federación. Yo sigo creyendo que los gobernadores, del signo que sean, tienen una responsabilidad frente a la sociedad y que esta responsabilidad frente a la sociedad tiene una obligación para nosotros definitiva y total en cuanto a sus acciones. Y debemos de observarlas, y si alguien se excede, para eso existen las cámaras locales, para ir corrigiendo los defectos del poder ejecutivo. Si rompemos la federación, si rompemos que los señores diputados, su principal función es ver y observar cómo se comporta el gobierno del Estado y cómo se comportan los ejecutivos de cada uno de los municipios, los presidentes municipales, habremos perdido el sentido de la República. Ahí están las responsabilidades. Yo creo que este affair con Maru hasta este punto ha quedado. Queda el que le acaba de plantear o le quiso plantear o no sé en qué parte va, que pues Javier Corral, ex compañero precisamente de Maru, ex compañero de un servidor en muchísimas batallas y muy interesantes, por cierto, al final de cuentas, pues decidió demandar a Maru de un tema ya cerrado. El famoso secuestro, ¿sabes a qué se reduce? Que el gobierno del estado de Chihuahua le pidió al gobierno de la Ciudad de México detener precisamente a Corral antes de tomar posesión como senador. Lo hizo en función de una situación de investigación que había hecho la Cámara de Diputados precisamente. El resultado es que creo que este tema de la confrontación entre el gobierno de Chihuahua y
la Federación, creo que ahí acabó. Ahora faltan pues los imputados por parte del gobierno norteamericano, y lo más delicado, que entre los 10 famosos imputados, pues 2 de ellos ya se entregaron, y principalmente uno es militar. Y a mí me parece que es una forma de decir el Ejército Nacional a la nación: oigan, usted cometió un error, usted va y resuelve su asunto frente a los norteamericanos. Creo que si el ejército toma esa justa medida frente a los capos y frente a los gobernadores, estamos teniendo una esperanza de equilibrio en este país. Hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias, maestro, por su aportación. Aquí la duda que a mí me surge entre las personas que están involucradas en el caso, pues es que las 2 personas que fueron encontradas muertas en la camioneta junto con los 2 agentes de la CIA, pues no eran miembros del ejército, eran miembros de la Agencia Estatal de Investigación. Entonces ahí yo tengo la duda de quiénes son las personas responsables de mandar a estos elementos, si es un tema estatal, si es un tema federal, o quién estuvo a cargo de esta investigación, cómo fue coordinada. A ver, estas personas tuvieron un accidente pues prácticamente a 6 horas del lugar donde estuvieron investigándose las cosas y donde entró el ejército. Podríamos hablar de 2 espacios diferentes. Y estos 2 espacios no nos ha quedado claro. Nadie nos ha informado. Ni ha informado Norteamérica, ni ha informado el gobierno estatal, ni ha informado el gobierno federal, pero principalmente el que tiene todos los hilos que puede confirmar si es A o es B o es C y quién los invitó y cómo los invitó, es solamente el ejército. De acuerdo, muchísimas gracias por esa aclaración. 6 horas de diferencia entre el lugar donde se realizó el operativo y el lugar en donde fueron encontrados estos personajes. Qué importante dato. No, el hecho no se realizó en el mismo lugar, sino a una distancia de 6 horas y a una distancia de kilómetros entre una y otra. Eso es lo que nadie nos ha explicado. No, y se lo agradezco mucho porque esa es información que francamente no aparece en los medios de comunicación. Creo que de repente a nosotros aquí en la zona del centro nos cuesta un poco más de trabajo dimensionar las distancias que operan allá en el norte, ¿no? Donde las ciudades están mucho más retiradas y la verdad es que en 6 horas pudieron haber pasado muchas cosas. Le agradezco muchísimo la aclaración. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues yo creo que yo quiero la paz. Una confrontación como estas nos lleva a enojos sin sentido. Claro. Y esto es lo que tenemos que cuidar entre todos. Le agradezco muchísimo, maestro, su tiempo y su generosidad para compartirnos todo su conocimiento y la perspectiva tan amplia que tiene. ¿Nos puede recordar una vez más sus redes sociales para que le siga el auditorio, por favor? Me pueden localizar como Paco Fraile, pues prácticamente en todas las redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga excelente día y nos escuchamos por acá la semana que viene. Primero Dios. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración del maestro Paco Fraile, bien y de buenas, aquí en Factor Radio, con quien estuvimos hablando del tema de Maru Campos y algunos datos que pues francamente no habían sido señalados por los medios de comunicación, al menos yo no los he encontrado en mis investigaciones. Es muy importante, muy interesante ponerlo sobre la mesa, la implicación del ejército y de las autoridades federales que también tuvieron que ver en este operativo, porque no es un tema completamente del estado de Chihuahua, como lo estamos viendo en este caso. Y ocurrió el incidente en el que fueron encontrados muertos estos 2 agentes de la CIA y de la Agencia Estatal de Investigación, a 6 horas del operativo
La verdad es que no fue nada cerca, no fue una acción que ocurriera de manera inmediata y como decíamos anteriormente, en 6 horas pudieron haber pasado muchas cosas. Pero bueno, gracias al maestro por su colaboración y no olvide que aquí la opinión más importante es la de usted. Entonces queremos que nos escriba a través de las redes sociales qué creen ustedes que pasó en esas 6 horas, cuáles fueron los cambios, alguien se subió del coche, alguien se bajó del coche, pasaron a recoger a alguien más. La verdad es que es un tema muy interesante y queremos armar la polémica, el debate y la remambaramba. Mientras tanto, vamos a pasar con la siguiente colaboración, que es la sección de la maestra Laura Cepeda con su efeméride y recomendación literaria aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Muchas gracias. Adelante, maestra. Muy buenos días, amigos de Factor Radio, maravilloso equipo de Factor, muy buenos días. Fíjense que el día de hoy voy a recomendarles un maravilloso libro que ustedes al escuchar el título tal vez digan, ¿cómo si yo todavía no quiero eso? Pero a través de cómo lo vaya yo desarrollando, se van a dar cuenta qué importante es para nuestras vidas leerlo. Me refiero al libro con el tema Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir, de Laura Falces y Uli Moreno Montana. Fíjense que este libro tiene ya más de 75,000 ejemplares vendidos en menos de un año y pues imagínense que yo creo que pues es un excelente libro porque ya tiene muchos ejemplares vendidos en menos de un año de la editorial Navarra Capital y tiene un costo aproximado en el mercado de, no me lo van a creer, de 200 pesos. Entonces, pues de manera que yo los invito a que lo lean porque pues de verdad yo ya lo leí 2 veces, no me lo van a creer, 2 veces y realmente he encontrado cada vez que lo leo cosas diferentes. Si sientes que estás sobreviviendo más que viviendo, este libro es para ti. A menudo creemos que para cambiar nuestra vida tenemos que embarcarnos en un gran viaje, encontrar una revelación o descubrir el secreto en algún lugar. Mientras tanto, la vida se nos escapa. Y el problema no es que antes o después vayamos a morir, sino morir sin haber empezado a vivir. Esperar que nuestra vida cambie por sí sola es dejarla en manos de un mundo que no podemos controlar, pasando por alto todo lo que sí depende de nosotros. Vivir mejor y con más sentido. Empieza con un compromiso, soltar lo que ya no podemos cambiar y empezar a construir desde hoy todo aquello que deseamos ver cuando miremos atrás. Este libro de verdad son varios de los, tiene 29 principios para vivir mejor y con más sentido. Ser feliz, por supuesto, es una meta a los que todos queremos llegar, pero tenemos diferentes ideas sobre cómo conseguirla. Es fácil pensar en la felicidad como resultado, pero aprender a sentirnos bien a pesar de las circunstancias es clave para mantener un estilo de vida saludable. Es verdad que a veces las circunstancias pueden no ser más favorables para sentirse bien. Sin embargo, hay ciertas acciones que sí podemos poner en práctica para mejorar nuestra actitud ante la vida. Me gusta ser feliz, es simplemente más divertido vivir así. Una vez me regalaron una tarjeta, fíjense, de felicitación que tenía la siguiente frase que se me quedó muy marcada. La felicidad es como una mariposa. Cuando más la persigues, más te eludirá, pero si prestas atención a otras cosas, vendrá y se posará en tu hombro. Después de leerla me surgieron muchas preguntas y tal vez tú tengas las mismas. ¿Por qué tenemos que esperar a que la felicidad toque a nuestra puerta? ¿Cómo sabemos que ya está ahí y si nunca aparece? De hecho, ¿sabes cuál es el porcentaje de personas que son realmente felices? No me lo van a creer. El número de personas que dicen, oh, yo me siento bien solo por fuera, o sí, estoy perfectamente, pero inspiran otra cosa. No me refiero a las personas que sienten que sus vidas son plenas y significativas, porque pueden estar en un gran puesto, pueden tener mucho dinero, pero que sean realmente felices no lo son. Y fíjense que este porcentaje de personas que son realmente felices solo es el 17% de la población. Es decir, 1 de cada 5 se siente plenamente feliz. La pregunta obligada entonces es,
¿Cómo puedo convertirme en una de esas personas felices? En este libro descubrirás 29 principios que te ayudarán a vivir mejor y ser más feliz con sentido. Principios que te impulsarán a tomar mejores decisiones para que tu destino no dependa únicamente de tus circunstancias, para que en lugar de dejarte arrastrar, encuentres tu camino y construyas lo más valioso que tienes, tu propia vida. Estás aquí y esto es un comienzo. Lo demás, autoconocimiento, salud mental, propósitos, relaciones sanas, dinero, gestión del estrés, productividad, hábitos, felicidad, en el trabajo, pensamiento crítico, no llegan de golpe, pero sí se cultivan porque sabes dónde mirar. De manera que este maravilloso libro, de verdad, nos va a ayudar, no nos va a dar, por supuesto, la fórmula para ser felices, porque cada quien se forja su felicidad, pero sí nos va a ayudar mucho a vivir mejor y con más sentido, porque recordemos que hay que cultivar, porque cuando sabes cultivar, sabes dónde mirar. Y termino mi participación aquí con dos frases de dos magníficos pensadores de la humanidad, y dicen así: la felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Esta es una de las frases de Gandhi en las que se da una visión muy particular sobre lo que es la alegría y la felicidad. Y otra de Jim Rohn que dice: la felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente. Esto pues vincula, por supuesto, el estado de felicidad con aquello que experimentamos en el aquí y en el ahora. De manera que, queridos amigos, este libro de Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir, de los autores Laura Falces y Uri Moreno Montana, pues de verdad que es sumamente recomendable para este fin de semana, de la editorial Navarra Capital, y que tiene un costo en el mercado aproximadamente de 200, 250 pesos. Es más, lo pueden hasta por esas plataformas que venden por internet, la pueden incluso conseguir hasta más barato. Entonces, de manera que hay que empezar a vivir, porque como dice el libro, te vas a morir y todavía no has empezado a vivir. Y tal vez muchos de los que me están escuchando dicen: sí, es cierto, me han faltado hacer muchas cosas porque le he puesto más atención a otras. Recuerden que la felicidad, lo que yo decía en esa felicitación que me dieron, que la felicidad es como una mariposa. Cuando más la persigues, más te eludirá, pero si prestas atención a otras cosas, vendrá y se posará en tu hombro. De manera que, amigos, aprendamos a vivir la vida felices y no a morir en el intento. Yo soy Laura Cepeda, estoy en redes sociales, en Instagram como La 721 y en Facebook como Motivar la Lectura. Y yo le preguntaría a Maule Editorio y a mi maravilloso equipo de Factor Radio: ¿y ustedes ya empezaron a vivir? ¿Ustedes son realmente felices? ¿Ustedes son de ese 17%? Yo esperaría que me contestaran que sí, y yo espero que sí. Muy bien, les deseo un excelentísimo fin de semana. Sean felices y aprendamos a vivir mejor cada día. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, maestra, por su recomendación. Ahí tienen, amigos de Factor Radio, la recomendación de la maestra Laura Cepeda. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir, de la escritora Laura Falces. Y fíjense qué interesante el título, me llama muchísimo la atención. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir, como si nos ganara el tiempo. Me recordó a mí esta frase de John Lennon que dice que la vida es eso que ocurre mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Y pues claro, este libro estoy viendo aquí en internet que tiene muchísimas formas de acceder a él. Hay por ahí presentaciones, está el audiolibro, lo puede usted comprar en físico o en digital. Está disponible a través de Amazon y la verdad es que a un costo muy pero muy accesible. Me recuerda, por supuesto, también al escrito de los consejos para una vida saludable que escribió Séneca en el 49 después de Cristo. Parece que este es un tema inagotable para nosotros los seres humanos, el estarnos constantemente recomendando cómo podemos vivir mejor. Llevamos ya varios siglos viviendo, pero parece que no hemos aprendido todavía cuál es la mejor forma de hacerlo. Así que le invito a usted a que nos comente aquí en las redes sociales y que responda las preguntas que nos hace la maestra Laura Cepeda. ¿Por qué nos da miedo la felicidad? ¿O por qué nos da miedo que la felicidad
toque a nuestra puerta. O sea que, como quien dice, que por qué le tenemos miedo al éxito. ¿Y somos nosotros realmente felices? Solo 17% de la población afirma que así es. Y también cuando lo haces, pues quién sabe si se engaña a uno a sí mismo. Creo que hay veces en que nos sentimos muy felices, aunque no nos damos cuenta, y a veces resulta completamente al revés. Coméntenos ustedes en las redes si son felices, si creen que son felices, o por qué nos da tanto miedo que la felicidad toque a nuestra puerta. Muchas gracias a la maestra Laura Cepeda por su colaboración, y vamos a pasar a continuación con la alfombra roja, porque contamos ya aquí con la presencia en el estudio de la maestra Milagro Rosales, artista plástica, que nos va a compartir un poquito sobre su obra. Pero antes, vámonos a un corte y en un momento regresamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Puebla vive la pasión del fútbol. Este lunes 8 de junio a las 8 de la noche, Perú y España se medirán en el Estadio Cuauhtémoc. Vive la emoción de ver en acción a la campeona de Europa y una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo mundialista. La pasión, la emoción y el mejor fútbol se viven en Puebla. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos ahora y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Gobierno del Estado. ¿Qué tal, amigos de Factor Radio? Continuamos aquí con más para seguir diciendo las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 29 minutos y estoy muy contento porque contamos ahora con la maestra Milagros Rosales, artista plástica aquí en el estudio, con quien vamos a hablar un poquito de su obra. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Estamos aquí y por la invitación. Yo es la tercera vez que vengo a este programa. ¡Ay, qué bien! Me tocó anteriormente con el licenciado Leopoldo y esta es la tercera ocasión en que ustedes me invitan y se los agradezco muchísimo. Ay, pero es la primera vez que me toca a mí entrevistarla, sí, no entonces me da muchísimo gusto, porque además yo creo que esta es mi sección favorita de toda la semana, poder hablar con los artistas y además acá directamente como en vivo y a todo color, porque también se siente completamente diferente. Claro. Y hablando de color, estaba echándole un ojito aquí a sus cuadros, tiene usted una obra verdaderamente espectacular, me llama la atención los colores, son sumamente vibrantes y además veo que tiene usted una gran atención al detalle, hay mucho acercamiento, se sienten muy vivas las piezas y además una gran variedad temática. ¿Podría contarnos un poquito de cómo empieza su carrera artística y de cómo va encontrando esta pasión por el detalle? Bueno, inicia hace muchísimos años por el dibujo, empecé a admirar mucho las marinas, o sea, me llamaba mucho la atención y intenté que alguna ocasión me dieran clases, pero pues no sucedió hasta el año 87, cuando fui aquí al centro de Puebla, hay un lugar de formación artística y lo interrumpí varias veces, pero desde el 87 inicié y el detalle pues no sé, creo que ya es de cómo la persona se desenvuelve o nace con uno el detalle. Yo creo que a lo mejor porque inicialmente el dibujo fue lo que me llamó la atención, entonces el dibujo marca a veces mucho detalle, entonces se va trasladando cuando ya inicias en el óleo, pues tratas de poner todo lo que ves y eso es lo que sucede con mi obra. Trato de poner todo lo que veo y de plasmarlo y que se quede porque es algo que a mí me llamó intensamente
y me gustó muchísimo y yo quiero que se quede ahí para muchos años, o sea, como que, no sé, a alguien le puede gustar más. Entonces yo digo, a alguien le va a llamar la atención este tipo de cosas y yo la quiero hacer bien hecha. Vaya, no quiere decir que lo demás no esté bien hecho, sino que es la forma de expresarme. O sea, yo quisiera ser un poco más libre y de momento lanzarme y decir que esto es una manzana y yo no la veo. Entonces, sí, entonces el otro día me preguntaban qué era lo que me llamaba mucho la atención y por qué pintaba ese tipo de temas. En realidad creo que yo estoy relacionada con la comida por muchas razones. Inicialmente porque la comida es algo que nos trae recuerdos desde pequeños y lo vamos dialogando con las personas y vamos compartiendo nuestra vida familiar con la comida, junto con la comida y con los sabores. Y hay mucha riqueza en el mundo. Yo soy nicaragüense de origen, ya soy naturalizada mexicana, pero pues traigo la comida nicaragüense, la comida mexicana que me impresionó, me impactó. O sea, yo llegué aquí y decía, ¿cómo pueden comer tanto? Porque sí, habían 3 platillos y nosotros tenemos la costumbre de que nuestros platillos son así como en un solo plato. Ya sea la comida seca o la comida aguada, es un solo plato. Cuando yo vine aquí me asombró mucho que me servían un plato, luego otro y luego otro y luego otro. Decía, y no se acaba. Sí, y decía, bueno, ¿qué? Y aparte la riqueza que tiene Puebla y los alrededores, Oaxaca, no sé, hay muchísima tema en la comida. Y entonces pues yo creo que a mí me gusta y me llama mucho la atención los temas de la comida. Me encanta la naturaleza, entonces por esa razón también pinto. Me encantan las plantas, pinto las flores porque me gustan muchísimo. Pero a ver, antes de que nos salgamos del tema de la comida, porque ya que lo estamos tocando, a ver, Alex, si podemos ahí irle proyectando a la gente los bodegones que nos comparte la maestra. Particularmente me llama mucho la atención esta pintura de las uvas. Porque además que a diferencia de otros bodegones, tenemos a las uvas solitas, no están combinadas ahí como con otros elementos. Tenemos como un elemento plástico ahí que las está rodeando. Se me hace un contraste extraordinario entre las formas vivas, orgánicas, verdes, vibrantes de la uva, pero además tenemos como un plástico ahí que la está enmarcando. Me parece una obra muy contrastante. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué la presencia de ese plástico y esa refracción de luz, ese contraste ahí que se crea? Bueno, en esa ocasión la pinté porque para mí, en ese tiempo pensé que estábamos en la salida de los plásticos. Entonces yo lo dejé plasmado como algo que ya iba a pasar, o sea, que dijeran, ay, eso en aquella época se utilizaba para envolver los plásticos, las uvas. Pues resulta que vino la pandemia y volvimos a los plásticos. Oiga, pero entonces, ¿de qué época es esta pintura? ¿De qué año es? Sí, es antes de... O sea, fue como el 2019. Fue antes de la pandemia y yo pensé que ya eso iba a ser como una estadística de que existió y que en un recuerdo de que usábamos el plástico. Por ahí tengo otra que se envuelve en aluminio, que da hermosos reflejos, entonces eso es muy bonito. Sí, un trabajo de luz verdaderamente extraordinario y difícil de hacer, ¿no? Porque ni siquiera está el plástico como aplanadito, sino que genera todos estos bordes. Sí, hay que tener mucho cuidado y es de mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo le tomó, la realización de esta pintura? Como 3 meses más o menos. Órale. Es más o menos. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a la pintura. Como es óleo, el óleo requiere que se lleve a uno más tiempo entre capas, entre secados. O sea, ¿Todos son óleos los que nos está compartiendo? Sí. En esta ocasión sí.
necesitan el secado y depende mucho del tiempo que tenemos. O sea, si tenemos un extraordinario clima seco, con sol, y eso pues se secan más rápido. Si tenemos un clima húmedo, pues ahí te quedas esperando un poco y cambias de pintura, retomas otro óleo, otra obra, en lo que se seca la que estás haciendo. Okay. Entonces, a veces así sucede. Se van intercalando. Entonces, realmente, a lo mejor no te tardarías los 3 meses si estuvieras continuamente pintando, pero sí al tener que darle tiempo al secado para que los tonos o las veladuras no se te unan, no se te mezclen, entonces necesitas darle el tiempo. Sí, que se mantenga ahí la diferencia entre los tonos. Sí. Oiga, y ya dejando atrás un poco el tema de la comida, pero todavía en temas de naturaleza, yo quisiera que habláramos de esta pintura de la guacamaya, que finalmente son temas también de naturaleza, pero bueno, es un animal, se mueve, ¿no? Completamente diferente del tema del bodegón, que es un poco más calmado, se siente estático, se siente como más fotográfico. Sí. Y en este caso, por ejemplo, yo veo al ave que prácticamente se está moviendo, ¿no? Parece que va a salir volando de la pintura, de la pantalla, y que incluso nos va a dejar tirada como alguna pluma por ahí. ¿Cómo logra este efecto de movimiento para que, aunque sea una pintura, no se vea estático el ave, sino que parece verdaderamente que está moviendo las alas? Bueno, ahí igualmente tienes que elegir una buena fotografía, porque para esto pues no puedes agarrar la fruta y ponerla ahí, no es lo mismo. Claro. Aquí tienes que elegir una buena fotografía en movimiento, y se toman varias, a veces se toman videos, y lo que uno hace es cortar el video en la toma perfecta. Porque, o sea, no soy una experta en fotografía, sí he tomado cursos, pero, o sea, yo lo que hago es capturar un video y del video corto. O sea, elijo la imagen que ya ahí quedó. Esa me gustó. Fotograma por fotograma para ver cuál es el ideal. Me detengo en el espacio donde digo, esta me gusta cómo queda. ¿Cuánto tiempo le toma eso? Seleccionar el momento ideal de un video. Porque lo podemos ver una y otra vez, ¿no? Se me hace una decisión muy difícil de tomar, oye, un segundito antes o un segundito después. Sí, es complicado, es cuestión a veces de suerte hacerlo rápido, o de, no sé, es de paciencia. O sea, la pintura es paciencia, pero es algo que como a uno le gusta, lo absorbe. Entonces uno está ahí continuamente y no te das cuenta de que el tiempo que te llevó, o sea, no lo tomas. O sea, no te puedo decir cuánto tiempo porque no... Claro. O sea, estás en algo entretenido y sí, se lleva su tiempo. Pero, pues, tienes que pintar algo que te llame la atención, que te guste, que lo analices y digas, eso me gusta, y qué le voy a poner de fondo, le voy a quitar, le voy a poner... Entonces todo eso te va a llevar tiempo, pero te tiene que gustar el resultado para que te dediques 3 meses. Claro. O 2 en hacerlo. O sea, porque es algo con lo que vas a estar conviviendo diario, con lo que vas a estar mezclando colores, dándole su tiempo a cada color. Entonces, pues sí, te tiene que gustar mucho. Oiga, y pasando ya a temáticas un poco más humanas, tenemos por aquí una imagen de Dalí, tenemos también a una cocinera. ¿Qué es lo que usted busca ya dentro de una representación humana? ¿Cuáles son los rostros o las figuras que más les llama la atención y por qué decide retratarlas así? Bueno, la figura humana es complicado porque uno sí ve las cosas y cuando detiene el movimiento no tiene la expresión que uno vio porque ya se le fue. Uno lo intenta, o sea, realmente creo que hay artistas maravillosos que han logrado captar esa esencia de la persona, y eso es difícil, eso lleva años. Entonces yo lo que hago es una pequeña interpretación, pero muy ligera, o sea, como que yo quisiera que eso que veo a veces se pudiera lograr y se pudiera quedar en el lienzo. O sea, mis intentos van a seguir
y voy a seguirlo intentando porque hay cosas que son maravillosas y la expresión humana y la fuerza que tiene el ser humano, lo que le deja a uno, lo que transmite, a veces eso es lo importante de la pintura, lograr eso. No es fácil. O sea, le repito, esas cosas las logran muy pocos, pero sí a veces se logra una pintura bonita y se capta a veces ayudándose de la fotografía, a veces porque las personas, por ejemplo, si alguien te dice quiero una pintura, una obra, a veces no logra uno ver lo que la otra persona quiere. Entonces, esa parte es difícil, que compagine lo que yo veo, lo que estoy viendo como artista y lo que tú quieres que yo interprete de ti. Ya es medio imposible, ¿no? Pero uno trata de acercarse lo más que se pueda. Hay que unir esas dos cosas, sí, porque si alguien te dice quiero un retrato, quiere decir que ella quiere lo mejor de él en eso para su familia, para quien se lo va a dejar o cómo va a quedar ese cuadro. Entonces sí, es un poquito complicado, pero eso no nos quita el reto de intentarlo. Claro, es lo que lo vuelve tan apasionante, ¿no? Alguna vez escuché por ahí que decía un fotógrafo que la mejor fotografía es esa que se toma con la memoria, esa que no se alcanzó a capturar con el dispositivo y dices, pero es que yo me acuerdo, se veía así. Oiga, qué obra de verdad tan maravillosa, tan rica en técnica y también en temática. Yo le quería preguntar si tiene alguna exposición, alguna galería que esté en puerta o algún espacio digital también donde podamos invitar a la gente que se acerque para que vea su maravilloso trabajo. Ay, muchas gracias. Ahorita sí estamos invitados al Museo de San Pedro, que es de veras un edificio precioso, toda la historia que guarda, y es un honor para todo el grupo que estamos participando. Es muy variada la obra que hay, es muy bonita. Ahí tengo una obra, porque es un colectivo que se hizo, y está muy bonito. Visiten el Museo de San Pedro, es maravilloso, y los viernes tienen un aporte musical, y aprovechen, creo que viene en este mes, van a venir 2 noches de museo. Entonces esperemos que nos visiten, háganlo, es muy bonito, hay muy buenos pintores. La verdad es que caí yo creo que en el mejor estado, porque este estado tiene muchos artistas y son muy buenos, así que vayan al Museo de San Pedro. Yo también tengo la dicha de que estoy en la Casa Barroca, es un restaurant boutique, y ahí pueden ver mis obras. Ahí tengo varias pinturas, las pueden adquirir, si a alguno de ustedes les gusta, pueden adquirir las obras, ellos se encargan de entregárselas. Y en puerta pues siempre hay algún colectivo. Yo formo parte de uno de Mujeres en el Arte, que ya tiene algunos años, y fui invitada con ellas a participar. Entonces nos movemos juntas para hacer ese tipo de exposiciones, y yo dejo abierto si algún otro restaurante me quiere invitar. Yo pongo mis cuadros para que ellos, si gustan, pues los adecuamos a sus espacios y nos ponemos ahí y los vendemos, ¿no? Para que la gente los vea. No es fácil para el artista llegar a la gente correcta, a la que se enamore de tu cuadro, y yo pienso que pues hay que estar a la vista. Entonces, si alguien lo ve, alguien está interesado, comuníquese conmigo. Yo estoy como en Facebook, como Roca Pinceladas Artísticas, y en Instagram como, a ver, se me olvidó, qué pena, Roca Pinceladas, creo, sí, estoy como Roca Pinceladas, o con mi nombre también lo pueden encontrar, Milagros Rosales Castillo. Y yo firmo Roca, es algo muy especial porque mucha gente me dice, bueno, ¿por qué no eres Milagros? ¿Por qué no firmas Milagros? Mi nombre es muy hermoso porque pues sí, me lo dio mi madre en una decisión de dedicarme a la medalla milagrosa, que aquí en Puebla tienen una iglesia preciosa.
pero pues La Roca es la unión de los dos apellidos, Rosales claro. Castillo, y para mí es el nacimiento de mi ser, o sea, mis dos padres. Entonces, en reverencia y en agradecimiento a ellos, pues tengo ese nombre. Roca. Y además creo que es un gran... es muy importante como artistas tomar este proceso de nombrarnos a nosotros mismos, ¿no? Elegir el nombre artístico, que además nos diferencia un poquito del nombre que nos dieron nuestros padres. Y creo que es un gran nombre artístico porque está súper bien para que la gente lo recuerde. Roca, ¿no? Como que se queda muy grabado y además es súper congruente con su temática, muy cercana a la naturaleza, muy cercana al espacio, a la geografía. Y sí, ya lo corroboré, aquí en Instagram aparece como Roca Pinceladas y el nombre es María Milagros Rosales Castillo. Para que la sigan en Instagram y puedan estar al pendiente de todas sus galerías, de todas sus presentaciones, para que acudan también en vivo y a todo color a ver la obra de la maestra, porque nada que ver verla aquí en la pantalla, en la digitalidad, con estar ahí en vivo y a todo color enfrente de la obra. Maestra, muchísimas gracias por su presencia aquí en el espacio de Factor Radio. ¿Algo último que quiera añadir antes de que terminemos? Bueno, que visiten los museos. Puebla tiene muchos, son gratuitos. En su mayoría tienen días, si en alguno no, algunos días sí tienen el domingo, normalmente lo dan gratuito. Entonces visítenos, lleven a sus hijos. La verdad es que es una buena forma para algunos niños, no todos, algunos niños se enfocan en deportes, otros en el baile, otros en el canto, pero el área artística también es un área muy, muy adecuada para los jóvenes, para los niños y muy fácil de desarrollar. Entonces, búsquennos, busquen las áreas culturales. Son muy bonitas, es atractivo, es una forma de después de comer. Claro. Darle un paseo a nuestras galerías, a nuestros museos. Paseen por Puebla, es muy bonita. Muchísimas gracias, maestra, por su valiosa presencia aquí en el espacio. Muchísimas gracias por escucharme. Y ya lo saben, visiten el Museo de Arte de San Pedro y sigan a la maestra como Roca Pinceladas en Instagram. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte, pero en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Puebla vive la pasión del fútbol. Este lunes 8 de junio a las 8 de la noche, Perú y España se medirán en el Estadio Cuauhtémoc. Vive la emoción de ver en acción a la campeona de Europa y una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo mundialista. La pasión, la emoción y el mejor fútbol se viven en Puebla. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos ahora y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Gobierno del Estado. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, muchas gracias por acompañarnos. Le presento a continuación la colaboración de la maestra Irma Galindo, especialista en cultura y espectáculos. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí con información de mujeres. Te escuché al inicio, estuviste hablando de
este tema tan importante de todo lo que tiene que ver con las mujeres en los medios, la mirada, ¿no?, que se tiene de ellas. Y bueno, pues la verdad es que me da mucha emoción que en esta última edición del Festival de Cannes, la número 79, y el siguiente año vamos por el 80, pues se entregaron, por supuesto, muchísimos premios, ¿no? El festival, recordemos que es un festival enorme, es probablemente el festival más grande de todo el mundo en cuanto a cine de autor. Pero además este festival tiene muchas otras secciones que no es solamente la Palma de Oro, porque de repente pensamos que ir a Cannes solo implica ir a competir por la Palma de Oro. Y no, o sea, la Palma de Oro es como el lugar top, es a donde llegan directores ya consagrados con una larga trayectoria, de una larga data de trabajo cinematográfico, pero hay un montón de secciones en las que pues participan directores emergentes, escuelas incluso de cine. Entonces, bueno, hay distintas secciones. Y lo que quiero contarte, que pues no se habló mucho de ello y creo que es muy importante decirlo, pues todas las mujeres que ganaron en Cannes. Entonces, pues por supuesto que creo que para nosotros como mexicanos, pues el premio más importante es el que se llevó Marina de Tavira como mejor actriz en la sección Una cierta mirada del festival, con una peli que se llama Siempre soy tu animal materno. Es una producción México-costarricense, y bueno, Marina comparte el premio porque también esto pasa, que es muy peculiar del festival, que premian a todo el elenco. O sea, si es mejor actriz es como al elenco, ¿no?, de mujeres. Si es mejor actor, muchas veces es igual el elenco de la película, porque por supuesto creo que esto es muy muy obvio, pero al mismo tiempo cuando vemos una premiación estamos muy acostumbrados a que es un rollo de tipo individual, y no es cierto. Para que un actor o actriz se luzca, pues lo que necesitamos es todo un soporte, es alrededor, pues el equipo que está. Para que una actriz brille, tiene que brillar obviamente también el elenco que está alrededor, o sea, el elenco la soporta, la ayuda a que brille. Entonces, pues me parece muy lógico que mejor actriz se la lleven las actrices, todas las que estuvieron allí juntas construyendo sus personajes. Entonces, bueno, Marina de Tavira gana junto a Daniela Marín Navarro y a María Ángel Villegas el mejor actriz en la sección Una cierta mirada, que es una sección de directores nuevos, no emergentes. O sea, sí pueden ser sus óperas primas, pero vaya, ya tienen un trabajo, ya tienen un trabajo detrás, porque hay otra sección que es la CINEF, en donde sí tenemos directores que son de escuelas, es decir, que están asistiendo a su preparación como cineastas, tienen buenos cortometrajes dentro de su trabajo académico, compiten y bueno, son seleccionados, compiten y ganan. Pero bueno, ya Una cierta mirada, pues ya es como el previo a la Palma, digámoslo así, ya es como el siguiente paso. Y bueno, pues muchísimas otras mujeres ganaron. Virginia Fira y Tao Okamoto, la Palma de Oro se llevaron para mejor actriz. Estas dos mujeres se llevan mejor actriz por una película que se llama All of a Sudden. Valeska Grisevac, el premio del jurado por The Dream Adventure. Fíjate que en general todas estas películas hablan sobre, o sea, las películas, me refiero que ahora les voy a enlistar, y las directoras, las ganadoras, pues son películas que fíjate que se fueron a temas interesantes, a temas que despiertan un poco de comezón. Marie Clementine Dussayambo se lleva la Cámara de Oro por mejor ópera prima por una película que se llama Ben y Mana. Sandra Warner se lleva mejor película en la sección Una cierta mirada, de lo que ya hablábamos de Marina de Tavira y sus compañeras. En Una cierta mirada se lleva a mejor película por Every Time. Jane Schomburn se lleva, fíjate, la Palma de Oro Queer, la Queer Palm, a mejor película por Teenage Sex and Death Camp Miasma. Nadine Mi-sung-jin también se lleva una Queer Palm a mejor cortometraje y el segundo premio de la CINEF, porque este corto viene de una selección oficial de que Cannes, ¿no? Mandas tu cortometraje, Cannes te selecciona, y bueno, estamos hablando del contexto de películas de escuelas de cine. Y bueno, su corto, el corto de Nadine Mi-sung-jin, se llama Silent Voices. Y bueno, pues tenemos por supuesto una sección, o más bien un enlistado más grande, más extenso, pero bueno, quise que en este día comentáramos todo
todos estos premios que se llevan mujeres, hay guionistas entre las mujeres honradas con premios. Y bueno, fíjate, por ejemplo, también en la quincena de los realizadores, que es un cine, digamos, más, o sea, de por sí el cine que llega a Cannes tiene la característica de ser de autor, de ser, pues no independiente, porque muchas veces sí llegan ya con financiamientos grandes para hacer películas grandes, tenemos a directores grandes, pero bueno, también llegan otras películas. No sé si recuerdes que hace unas semanas hablábamos de Club Kid, en donde está Diego Calva, y decía que por ejemplo va al mercado al marché du film, va al mercado de cine, y entonces lo que hacen pues las distribuidoras pelearse, digámoslo así, por la película. Quien ofrezca más pues es quien la distribuye. Entonces, por ejemplo, en la quincena de realizadores es un poco aún más independiente, son películas pues quizá aún más extrañas, más de nicho, pero bueno, también en la quincena de realizadores, Cleo Bernard se lleva el premio del público por I See Buildings Fall Like Lightning en la sección de la quincena de los realizadores. Entonces, bueno, como te decía, hay películas que llegan ahí. Hay una película, por ejemplo, de Sarah Arnold, que se llama el premio Europa Cinemas por Too Many Beasts. Y fíjate que específicamente este premio o esta sección tiene como objetivo ayudar a las películas a aumentar su distribución y darse a conocer en el público y los medios de comunicación. Y pues la verdad es que ahí sí Cannes, pues por supuesto por todo el tiempo, ¿no?, que lleva este festival, ya casi 80 años, pues nos lleva de calle a cualquier festival que exista probablemente en el mundo, a un Venecia, a un Berlinale, porque pues están apostando por la distribución. Eso es súper importante. Ya también lo platicábamos. Es un relajito hacer una película, pero Bueno. Ay, creo que se nos está yendo tantito la señal. Irma, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Ricardo. Ay, perdón, te perdimos un momentito. Nos quedamos en que estabas diciendo que es un verdadero relajito hacer una película, pero distribuirla, justo, peor. Y entonces este premio, por ejemplo, Premio Europa Cinemas en Cannes, apoya la distribución. Entonces, pues sí, Cannes nos sigue dando clases, ¿no?, de lo que es importante en el cine. No solo hay que apoyar a las producciones cuando se hacen, sino por supuesto también una parte muy importante es la distribución, y a veces los directores se sienten solos porque ya tienen su película, pero no tienen forma de que el público lo vea. Y bueno, pues ahí la cortamos. La lista sigue, con mucho gusto se las puedo pasar para que la tengamos en Factor Radio. Sí, ¿Qué está pasando con las mujeres en el cine? Muchísimas gracias, Irma, por tu colaboración. Extraordinarios estos premios, extraordinario lo que nos ofrece como cada año el Festival Internacional de Cine de Cannes. Oye, yo quisiera preguntarte, ya combinando un poco este tema de los premios para las mujeres en el Festival de Cannes y lo que platicábamos al principio del programa en la bienvenida sobre la poca representación de las mujeres mayores. Esta mañana me hablabas un poquito sobre algunas autoras que analizan la segmentación del cuerpo femenino y cuáles son las consecuencias que esto tiene para la cultura y para la sociedad, que por supuesto es un tema del que tú eres experta porque es lo que estás investigando en tu doctorado y que por supuesto estamos muy ansiosos que nos compartas la semana que viene dentro de la jornada de estudios cinematográficos de la UAP. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre estas autoras, la división del cuerpo, lo que me decías en la mañana? Sí, por supuesto, Ricardo. Fíjate que hay una teórica londinense, viva, o sea, ella está en Cambridge, puedes ir ahí a platicar con ella. Se llama Laura Mulvey. Laura Mulvey trabaja con la fragmentación del cuerpo femenino, es decir, ella analiza cómo en el cine clásico, pues las mujeres son personajes que tienden a que no accionan y casi siempre son pues nada más un adorno que acompaña al protagonista, masculino por supuesto, y están allí para hacer mirada del placer de la mirada masculina, no solamente del protagonista, sino también por supuesto de nosotros como público. Entonces se tiende mucho a fragmentar el cuerpo, es decir, a retratar, por ejemplo, las piernas o solamente el cabello o solamente la sonrisa, e incluso la acción de la película se detiene para
contemplar el cuerpo femenino, como si nosotras fuéramos un mero objeto de contemplación y no precisamente un sujeto con agencia, es decir, un sujeto que tenga la capacidad de accionar. Entonces estamos ahí como acompañantes. Y bueno, pues ella da ejemplos muy puntuales, ¿no? Que si las piernas de Marlene Dietrich, que se volvieron así famosísimas, ¿no? O sea, fueron así ícono las piernas de Marlene Dietrich, o el cabello de Rita Hayworth, o lo que tú quieras de cualquiera de las mujeres, quizá el cuerpo completo, o no sé, los labios rojos con el lunar de Marilyn Monroe. Entonces, de eso habla ella. Y por supuesto muchas teóricas han avanzado en ello, otra teórica que habla precisamente de la representación del cuerpo femenino, son muchas, ¿no? Pero bueno, básicas, pues son Laura Mulvey y por ejemplo Teresa de Lauretis, que habla sobre cómo pues hay un estereotipo único de mujer, se habla de la mujer en el cine, pero es que resulta que la mujer pues no se parece a los millones y millones y millones de mujeres que existimos en el planeta, o sea, no todas somos como Rita Hayworth, no tenemos ese pelo, ni tenemos las piernas de Marlene Dietrich, ni tenemos la sonrisa de Marilyn Monroe. Y esas mujeres no nos representan. ¿Por qué? Pues porque no se parecen a nosotras. Representarán a algunas, ¿no? A cierto tipo de mujeres, a lo mejor mujeres blancas, cisgénero, heterosexuales, y blancas, ¿no? Y del norte global. Pero resulta que un montón de nosotras, pues no somos así. Entonces, no es válido representar a la mujer como si existiera una mujer. E incluso hablando de estereotipos, pues no solamente existe la madre abnegada o la prostituta, habemos un montón de mujeres que podemos combinar un montón de situaciones específicas, habemos mujeres morenas del sur global, indígenas, pobres, con esas intersecciones, con edades diferentes. Y por ejemplo, lo que tú hablabas al principio, este asunto de la falta de representación de mujeres de más de 60 años, pues claro, porque históricamente no se les ha representado a estas mujeres. No se les representa, ¿por qué? Pues porque no le acomoda tanto al sistema, ¿no? Al sistema le interesa, en un sistema capitalista como en el que estamos, pues le interesa que seamos eternamente jóvenes, eternamente bellas, y porque no solamente se activa así el sistema capitalista en cuanto al consumo de las mujeres, o sea, de lo que consumimos, productos, cirugías, lo que tú quieras para vernos más jóvenes y más bellas, sino también es un aparato en el que las mujeres pues somos más un objeto y somos un acompañante de la figura masculina y no precisamente de eso que sí necesitamos ser, pues prácticamente un equipo, porque así venimos, ¿no? Entonces, pues vaya, es parte de esto lo que se analiza o lo que analizan estas autoras. Y bueno, pues sí, como concatenación estoy investigándolo en mi tesis, porque yo trabajo con cine mexicano y trabajo con una directora y con cine hecho por mujeres. Muchísimas gracias, Irma, por tu valiosa colaboración. No cabe duda que eres la experta en este tema y queda mucho que decir. A ver si más adelante podemos ampliar este tema de tu investigación un poco más, porque estoy seguro de que es muy relevante para toda la sociedad y también para la representación femenina en el cine. ¿Puedes recordarnos una vez más tus redes sociales para que te siga todo el auditorio y puedan estar al tanto de los avances de tu investigación? Claro que sí, en Instagram estoy como irma.gal, en Facebook Irma Galindo, también en TikTok Irma Galindo, y pues nada, nos leemos, nos vemos, nos escuchamos en las redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Irma, nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene, bye bye. Bye bye. Ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración de la maestra Irma Galindo, experta en cultura y espectáculos. Y les recuerdo que si este tema de análisis sobre la representación femenina en el cine y todo el acto de analizar y desmenuzar lo que hay detrás de las películas, todas las intenciones filosóficas, políticas, dramáticas, ese subtexto y esa carnita que se encuentra más allá de la superficie de las películas, pues van ustedes a poder aprender mucho más sobre este y otros temas relacionados con el cine en la próxima jornada de estudios cinematográficos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Es una actividad que está ocurriendo dentro del posgrado de Ciencias del Lenguaje y el Seminario de Estudios Cinematográficos, la 8ª jornada de estudios cinematográficos que se llevará a cabo a partir de este lunes 1 de junio y hasta el viernes 5 de junio
del presente año. Esto se llevará a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, dentro de 2 sedes, que son el auditorio de la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, que está ubicado en la Avenida 6 Oriente, número 203 del Centro Histórico, aquí en la ciudad de Puebla, y también en el auditorio de Casa Amarilla, que se encuentra en la sala Márquez Rodiles, la Avenida 2 Oriente, número 410, Colonia Centro, también aquí en la ciudad de Puebla. No se lo pierdan la semana que viene, la 8ª jornada de estudios cinematográficos, porque ahí va a estar la maestra Irma Galindo, el doctor Andrea Cogui y también su seguro servidor, con mucho gusto, para seguir analizando y desmenuzando lo que hay detrás de las películas. Ya casi nos vamos, pero antes vámonos a un corte. En un momento regresamos con más, aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarles. Quiero mandar saludos a José Luis Palma y Nora Fuentes, que están como siempre escuchándonos y comentándonos aquí a través de las redes sociales. Le invito a usted a que también nos escriba para que vayamos armando la polémica y la remambaramba. Más ahora que le voy a estar compartiendo los encabezados más relevantes de esta mañana. Hoy es viernes 29 de mayo del 2026, es el día 142 y faltan 233 para que termine el año. Estamos ya en la recta final de la semana 22. Hoy se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, los Blue Helmets, cascos azules. También es el Día Mundial de la Salud Digestiva y el Día Internacional del Everest. Estamos conmemorando que un día como hoy, pero de 1917, nace John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Y también es el aniversario de la caída de Constantinopla. Esto también fue un día como hoy, 29 de mayo, pero de 1453, una de las fechas más importantes en los libros de historia. Tras un asedio brutal de 53 días, las tropas del Imperio Otomano, lideradas por el joven sultán Mehmed II, lograron romper las defensas de Constantinopla, logrando así la caída del Imperio Bizantino, y como bien sabemos, se marca el punto en el que termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Vámonos con el tipo de cambio. Esta mañana amanece el dólar con 16 pesos y 80 centavos a la compra. A la venta se encuentra en 17 pesos con 79 centavos. El euro a la compra está en 20.1859 y a la venta en 20.1922. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 20 grados centígrados. Para el día de hoy esperamos un día soleado. La temperatura mínima es de 13 grados centígrados, la máxima de 28. Tenemos 1% de probabilidades de lluvias, parece que hoy no llueve, ya salió el sol, la humedad está al 48% y tenemos vientos de hasta 7 kilómetros por hora. Mientras tanto, la temperatura en la Sierra Nororiental es una mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 26. Allá la probabilidad de lluvias está al 25%, la humedad es del 55% y los vientos son de hasta 11 kilómetros por hora. Vámonos a las notas más destacadas. Alejandro Armenta invita a verbena en el Zócalo de Puebla por rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Movimiento Ciudadano Puebla dice que respetará los tiempos electorales para definir candidaturas. A ver si es cierto. El 26 de mayo marcharon los jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez ante el gobierno estatal. Y como ven, regresa Ricky Martin a Puebla. El astro puertorriqueño se presentará el 27 de octubre en el Estadio Hermanos Cerdán y la venta general abrirá al público el 3 de junio del presente año. Enrique Insunza pide licencia de 22 horas como senador por señalamientos conexos al crimen organizado. Lista de Miss Universo México 2026 incluye a la poblana Ale Juarico, que es un orgullo, por supuesto, para toda la entidad.
explota el cohete de Jeff Bezos en Florida. Durante una prueba de lanzamiento el día de ayer, esta tecnología impulsada por el dueño de la plataforma Amazon y que ya le está haciendo la competencia también a SpaceX de Elon Musk. Donald Trump y la Casa Blanca lanzan un comunicado en el que comparan a los migrantes latinoamericanos con alienígenas. Así como usted lo escucha, parece un tema de risa, parece de broma. Pero bueno, ya hay protestas en las que se está declarando que esto es profundamente discriminatorio y deshumanizante. En temas de Estado, lenguas indígenas de Puebla buscan promotores con estímulos de hasta 38,000 pesos. Locura por el Día de la Hamburguesa, lo platicábamos el día de ayer. Hudson Burger en Cholula registra filas interminables. Y ventas de semitas Beto crecen 50% tras el reconocimiento de la guía Michelin. Eso también lo platicamos durante la semana, este reconocimiento con el que ya están contando varios establecimientos de comida aquí en Puebla, incluyendo las semitas Beto. Cuéntenos, ¿ustedes ya las probaron? ¿Qué le parecieron? Por favor, escríbanos su comentario en las redes sociales. Rescatan a 2 niños y desmantelan red de pornografía infantil y droga en San José, Chiapa. Ceci Arellano y Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla firman un convenio. Ahora los estudiantes se sumarán a un proyecto social en apoyo de la Secretaría del Sistema Estatal DIF. La presidenta del DIF estatal, Ceci Arellano, en compañía del gobernador Alejandro Armenta, inauguraron el Centro Poblano de Salud Mental Infantil. A partir de hoy estará abriendo sus puertas con una inversión de 44 millones de pesos. Por otro lado, se evita un paro en la Volkswagen Puebla tras un acuerdo sindical. Y 202 escuelas han cerrado ya en nuestra entidad durante los últimos 6 años, pero se pronostica que en el año 2026 podrían ser otras 149. Se prohíbe el uso de caballos carretoneros en Puebla y se refuerza el gobierno de Pepe Chedraui cumpliendo implementación de semáforos pluviales. En materia nacional, ponen a la venta la mansión de Silvia Pinal. Así es el lujoso inmueble que lleva décadas guardando miles de secretos y que ahora podrán ser revelados. Diputados aprueban en lo particular el dictamen para crear una comisión de verificación de candidaturas. Este tema también lo hemos hablado en la semana. Ya salió por ahí Guadalupe Tadei del Instituto Nacional Electoral a decir que no les corresponde a ellos verificar esta información. Sin embargo, parece que la verificación sí se va a hacer, nada más falta ver a quién le va a tocar. Violencia en Michoacán, reportan ataques con drones y bloqueos carreteros en el municipio de Cotija. Productores agrícolas mantienen la amenaza de boicotear el Mundial ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Agricultura. Con todo contra Alejandro Moreno del PRI y Paulina Rubio Fernández del PAN. Así lo estuvieron pidiendo a los diputados de Morena, Arturo Ávila. Absuelven a Beto Borge del delito de delincuencia organizada. Cámara de Diputados aprueba creación de comisión contra narcocandidatos. Ricardo Monreal declara que la reforma electoral no estará lista para las elecciones del 2027, pero sí para las de 2030. El escritor Juan Villoro presenta su nuevo libro sobre fútbol mexicano, Los héroes numerados, en la antesala del Mundial de la FIFA. Vamos con temas internacionales. Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos confirma que diseña un billete de $250 con la imagen de Trump. No, por favor. Arrestan a exfuncionario de la CIA tras encontrarse $40 millones en lingotes de oro dentro de su residencia. Miren nada más, $40 millones en lingotes de oro. Bueno, creo que es una suma que no nos podemos ni imaginar. Y miren nada más, a estos señores, a estos mismos, son a los que les está abriendo la puerta la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Queda ahí para reflexionar. El FBI alerta ante posibles actos de intimidación de gobiernos extranjeros en Estados Unidos durante el Mundial. Irán niega haber alcanzado un preacuerdo con Estados Unidos para poner fin al conflicto.
y anuncia que lanzó un ataque de represalia. Brote de ébola. México, Estados Unidos y Canadá anuncian medidas para contener la propagación del virus de cara al Mundial. Recordemos que hace una semana más o menos estuvo avisando Estados Unidos que no le impediría la entrada a la selección de Congo, que es en donde está más fuerte este brote, pero la selección podrá entrar a Estados Unidos para realizar sus partidos del Mundial. Presentan senadores de Estados Unidos una iniciativa para involucrar al Pentágono en una investigación sobre el huachicol en México. Continúa la presión por parte de Donald Trump para esta política intervencionista contra nuestro país. Vamos a ver de qué manera evoluciona este caso. En deportes, Jocelyn Solís formará parte de la selección sub-20 en el Mundial de Polonia. La delantera del Club Puebla Femenil nuevamente es convocada y estará en el Mundial de esta categoría. Máscara Dorada y Shelhua lucen jerseys conmemorativos de Talavera dentro del Dodgers Stadium en Estados Unidos. Convoca el Rally Sierras del Sur a Tehuacán completamente gratis. Critican a Javier Aguirre por aparecer y bailar en el podcast de Cuauhtémoc Blanco a días del Mundial. Dicen por ahí, mejor que se ponga a trabajar. Estados Unidos prohibirá el vuelo de drones durante los partidos del Mundial 2026. Las multas alcanzan hasta los $100,000. Para que lo tenga usted en cuenta, no se podrá realizar vuelo de drones durante los partidos. Y me parece que está bien, es un tema de seguridad. Hasta aquí los encabezados más destacados del día de hoy y ya con eso estamos terminando nuestra emisión de este día viernes aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Le doy las gracias por acompañarnos una vez más, así como todos los días de lunes a viernes desde las 9:30 y hasta las 11 de la mañana. Hoy pasadito un poquito más, pero es que tuvimos un día extraordinario con invitados verdaderamente de lujo. Tuvimos un viernes muy artístico, muy feminista, muy centrado en el desarrollo de la representación justa y equitativa en los medios de comunicación y la verdad es que eso es de celebrarse. Les agradezco a ustedes por acompañarnos una vez más y les invito a que nos acompañe de nuevo el día lunes a la misma batihora y por el mismo Vaticanal, porque yo amenazo con regresar aquí para seguir diciendo las cosas como son, empezando la semana que viene. Y bueno, ya nos vamos, les doy las gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo, Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general de este programa, le pese a quien le pese, y su segura servilleta Ricardo Alcántara, encantado de acompañarles una vez más a todo nuestro equipo de productores y colaboradores. Gracias por su colaboración y gracias a ustedes por acompañarnos. Y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito. Y vámonos a otra cantina, porque aquí ya no fían.